tenemos una invitada con la cual yo hace mucho tiempo tenía ganas de charlar porque tiene mucho vínculo por varios costados con la literatura, ¿no? La disciplina de nuestra invitada. Por ejemplo, es diplomada en criminología. Pero además quiero decir que es una eminencia mundial. Quiero decir que es el gran referente de la criminología, yo diría en lengua española y en el ámbito hispano. Pero también en el exterior, porque vos tenés obra publicada con otros autores, sí, con autores americanos y en otro idioma. Bueno, sí, sí. Ya escucharon la voz de nuestra invitada, que es Laura Quiñones Urquiza, que como digo, es a mi juicio la principal referente de criminología en Argentina, por supuesto, en Latinoamérica y también a nivel global, que ha tenido una gran participación. Diplomada en criminología, criminalística y derechos humanos, especializada en técnica de perfilación criminal, ¿no? Ustedes habrán visto quizá la serie Mindhunters, ¿no? Se llamaba, que precisamente cuenta el surgimiento, el nacimiento de esa división de perfiladores, ¿no? Que además tiene esa pátina tan vinculada al cine, a la serie. Después nos vas a contar cuánto se parecen esos dos mundos, ¿no? La realidad del laburo cotidiano con esa cosa tan cinematográfica. Y es la primera mujer latina en publicar 2 artículos de criminología forense junto a perfiladores precisamente del FBI, de esa misma división de la cual se cuenta en Mindhunters. Bueno, viviste en varios países. Mirá, Laura habla inglés, francés, hebreo, ahora después nos vamos a contar, ruso, portugués y italiano. Bueno, y además vos estás emparentada con Justo José de Urquiza. Claro, pero tengo entendido que tuvo varios hijos, andás a ver somos de dónde varios, habré parecido. Capaz que somos hermanos todos, claro, nosotros, en algún punto. Bueno. Sangre de Urquiza. Y después, tu tío, Abelardo Quiñones, fue héroe de la aviación peruana que murió en la guerra contra Ecuador. Bueno, a mí me sorprendió muchísimo. Viste que es poca la gente que puede marcar el hito que te condujo por tal o cual destino en la vida, por tal y cual profesión u oficio. Y acá hay un hecho que a vos te marcó. Y me encantaría que contaras cuál fue ese hecho que a vos te demostró que esa era tu vocación y que era tu camino. Bueno, yo cuento en una entrevista el tema, fueron 2 realmente, porque yo digo, siempre tengo, no, por ahí me parece, por ahí no es tan así. Hubo 2 que a mí me marcaron un montón. El primero, yo de chica me obligaban a ir a hacer ballet clásico, mis padres, que eran del ambiente artístico, político, cultural, periodístico. Entonces yo iba obligada a hacer ballet. Y me acuerdo que en el año, ¿qué será? 86, 87, estaba en la sala de esperas de la Academia de Ballet de Miraflores y veo a una de las profesoras más queridas por todos, porque era un amor esa mujer, mirar con una mirada de desprecio y de odio a las alumnas que estaban en otra clase. Y en ese momento yo me quedé como pasmada. Y ella en un momento me mira, ve que yo la veo así, haciendo eso, y yo me quedé como, ¿viste? Como que se te fue la cobertura del wifi, me quedé así. Entonces, llego a mi casa y le digo a mi mamá, le digo, Marisa. Y Marisa era un ángel, o sea, mi mamá, que era concertista de guitarra y crítico cultural del diario El Comercio de Lima, me dice, pero vos estás segura, porque Marisita es sobrina de Celso, me decía, Garrido Leca. Y yo le decía, no, pero yo la vi mirando así, te juro, no lo puedo creer. Medio como que yo me quedé como muy traumada con esa mirada. Y después se la cuento a unas compañeras que era también la loca yo. Años después, cuando se captura a Abimael Guzmán Reynoso, el líder de Sendero Luminoso, la mujer que lo tenía, digamos, guardado, escondido en su casa, era ella. Wow. Incluso se hizo una película con Juan Diego Botto, Javier Bardem, dirigida por John Malkovich, que se llama La bailarina. ¡Wow! Tremendo. Tremendo. Y hubo otro evento que yo dije, yo no soy normal. Yo con esto no soy normal. Me acuerdo que era soltera y vivía con mi mamá y, bueno, mi familia en un departamento.
Y los viernes, los lunes intercambiamos la revista de los domingos, por ejemplo, Clarín, La Nación, con los vecinos de al lado. Que era una familia maravillosa, el padre, la madre, los hijos, ¿no? Era una cosa, pero que mira, yo me acuerdo de ellos y el alma se me emociona, por decirlo así, se me estremece. Y me acuerdo que venía la revista de La Nación, toda recortada por la parte de las siluetas, pero de las publicidades de una marca, digamos, de ropa interior de nenas y de prepúberes, que era, creo, Ragazze, Caracore. Venían todas recortadas. Viene un día, viene 2 días, viene tercer domingo, cuarto lunes, quinto. Y yo dije en un momento, le digo, miren, dije en mi familia, esto no es normal. Porque ya van como 6 veces que viene recortada solamente en la parte donde están o ropa de baño de prepúberes o ropa interior. Entonces me decían, bueno, pero ¿te parecerá? Y yo dije, no me parece, ya está, yo ya lo vengo viendo esto. Y en ese momento me acuerdo que dije, el único que recorta esto es el padre. Dije, porque, y me dice, no, puede ser cualquiera de los 3 hijos. No, porque a uno le gustan las rubias pulposas, a otro le gustan las morochas pulposas y al otro le gustan los hombres. Entonces nadie va a recortar, y el único que le gustan las mujeres, digamos que tienen pocas lolas, es el padre. O sea, la madre es así. Entonces, mirá vos. Yo, quedé medio así, y lo comenté con mi familia. Y bueno, pasó el tiempo, me casé, me fui a vivir a otro lugar, y hace como unos 10 años me habla, no, un poco más, me habla la madre, me vuelve a ubicar y me habla y me cuenta que había sorprendido al marido manoseando a las sobrinas, y en ese momento lo echó. Y yo agarré y le dije, discúlpame, yo te cuento algo que pasaba con unos recortes. Y me dice, vos sabés que cuando se fue y se llevó las cosas, atrás en el placar había un cuaderno con todas esas fotos que vos me estás diciendo pegadas. Ay, no te puedo creer. Ahora, tu percepción de tener ese radar encendido, porque a todo el mundo se le hubiera pasado completamente por alto. Claro. Impresionante. Bueno, sí. ¿Y cómo es el pasaje, digamos, de esto que ella llama percepciones a profesionalizarnos? ¿Cómo fue tu formación? ¿Cómo decidiste que con eso tenías que hacer una carrera? Claro, porque, mira, yo colgué la carrera de psicología hasta en 4º año en una universidad. Bueno, por una cuestión familiar, etcétera. Resulta que, bueno, después vi luz y entré en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, y daban una diplomatura en criminología, criminalística, derechos humanos, y era de 2007 a 2009, y bueno, me inscribí, porque en ese momento tenías que ser digamos, por terminar una carrera, y bueno, yo ya presenté el analítico de psicología, y bueno, o ser recibido. Bueno, la cosa es que yo cuando empiezo a cursar me dicen, no, todo estaba bien. Y me dicen, bueno, es muy bueno, ¿qué facilidad que tienes para todo esto? Y después de un tiempo me inscribo en una especialización en técnica de perfilación criminal para agresores en serie con Vicente Garrido Genovés de la Universidad de Valencia, España. Uh-huh. Y él me dice, vos te tenés que dedicar a esto. O sea, no puede ser que me mandes la tarea y que yo no te la puedo corregir. Entonces yo decía, bueno, se los dirá todas, pero después me pasaba con gente que bueno, en otros cursos que hacía que me decían exactamente lo mismo, y dije, bueno, esto es. Entonces esto es. A mí me hubiese quizás gustado tener probablemente talento para alguna otra cosa, tipo decoración o turismo, que fue lo primero que estudié apenas salí del colegio. Pero bueno, se dio esto y qué sé yo. Vivo de esto, ¿no? Dando clases, por ejemplo, hoy en el Instituto Superior de Seguridad Pública, en una universidad española, elaborando perfiles criminales de autor desconocido para juzgados, en lo criminal o fiscalías de instrucción. Sí, bueno, además yo te he visto en el noticiero del 13, también. ¿Te acordás? Sí, en Telefe también. En Telefe, claro, sí. Visitando cárceles. Claro, totalmente. Bueno, y también asesoraste en algunas películas, en esto que tiene que ver con la composición de personajes. ¿Cómo es esa experiencia?
Fue alucinante porque digamos, en la que tuve participación fue Muerte en Buenos Aires de Natalia Meta, que es me parece que es la dueña de La Bestia Equilátera. Claro. Y digamos, ella se contacta conmigo a través del maestro Osvaldo Raffo. Uh-huh. Ella le pide asesoramiento al maestro Raffo y le dice, no, esto es algo que tiene que hacer Laura, le dijo, porque ella es especialista en perfilación criminal. Entonces ahí, bueno, me convoca a ella y fue increíble, a mí el guión me encantó. Me acuerdo que tenía que ver los aspectos, digamos, más técnicos de qué podría a él gustarle, cómo podría vestir, y me acuerdo que en su momento yo le dije que me gustaba el Chino Darín para ese papel, porque digamos que el asesino tenía unos rasgos muy perversos y era como que pasaba desapercibido. Y muchas veces los delincuentes más terribles pasan desapercibidos porque se mimetizan con todos en la conducta y se parecen a todos. O sea, pero no son como ninguno, digamos, ¿no? No se parecen en realidad a ninguno. Entonces tenía que ser alguien que pasara desapercibido, ya sea por la cara de chico bueno, ¿no? O porque había algo que lo eximía del resto de las personas, como para resaltar. Ahora, comentarle a los oyentes que deben estar apasionados escuchando todo esto, vos trabajás en ese momento en el que hay, digamos, un delincuente cometiendo sus delitos, pero nadie que sabe todavía quién es. Claro, pero nadie sabe quién es, y en esa investigación de dar con la persona, o trabajás a posteriori para tratar de entender la psiquis de un criminal, digamos. Claro, en realidad, por ejemplo, el trabajo de un perfilador criminal no es como en la ficción, que es una especie de tarotista que va al lugar del hecho y dice, bueno, acá tenía 30 años, lo que le pasó fue esto. Esto no es así como en Criminal Minds, por ejemplo, CSI Las Vegas. La realidad es que el 99% de los perfiladores criminales del FBI no van a la escena del crimen. Porque gracias a la foto forense, una buena foto forense, el dictamen del criminalista que sí va a la escena del crimen a procesar, digamos, todas las manchas de sangre, etcétera, todos los rastros, todo el escenario, pasarlos a evidencia, la autopsia, que a mí, por ejemplo, me pasó, que yo lo conté hace poco, que tuve una violación seguida a muerte, que parecía un incendio en realidad, porque la víctima estaba vestida, pero en el momento en que fue autopsia, o sea, si yo hubiese ido o alguien, ahí era una chica que estaba vestida que murió en un incendio, pero después la autopsia lo que arrojó es que había pérdida de tejido anal, vaginal y además desgarros y hasta astillas de madera. Entonces, ir a la escena del crimen sin tener y elaborar una hipótesis de quién pudo haber hecho esto con una persona, con esta persona, con esta víctima, con esta escena de ese modo, digamos, es como muy delirante hoy en día y poco serio, sin tener los resultados de las otras disciplinas que son fácticas, o sea, empiria, basadas en evidencia, ¿no? Laura, ¿y cuál fue en tus años de carrera el caso que más te asombró, te perturbó? Digo, ¿te perturban todavía estos casos? ¿O ya tenés una mirada completamente profesional e impermeable? No, vos sabés que hace mucho, no me pasaba desde que, bueno, por una causa, por un hecho que aparece hace muchísimos años, me piden de una unidad policial que vaya, bueno, voy, escucho, opino, todo, y para que yo dé una opinión ulterior, me pasan 4 declaraciones de un hecho que conmocionó al país, digamos. Entonces, yo leo esas 4 declaraciones, igual este hecho para mí no estaba relacionado con lo que era un crimen ritual de culto infantil. Este hecho no estaba así, para mí era una cuestión que tenía que ver mucho más sexual y que tenía que ver con la venganza, un violador justiciado, podríamos decir, ¿no? Y esto fue así porque este joven había participado en una violación grupal en otra provincia y vino acá escondido, digamos, y bueno, lo agarraron y hicieron lo que como se lo encontró, ¿no? Entonces no había relación. Para mí leer esas 4 declaraciones es como que ya yo pienso que no puede haber algo peor. Pero después, con los años, me topé con un hecho que se lo relaté a Jorge Lanata, que era el homicidio de un anciano.
A mí lo que me digamos como que me perturbó, podría decirse, es que era una especie de muerte anunciada. Este sujeto, digamos, ya venía padeciendo, que esto se ve después de que llegó el perfil criminal de autor desconocido, de autor probable, se cita al sospechoso, uno de los sospechosos que coincidía, digamos, con el perfil, y este sujeto confiesa, y confiesa la motivación que yo describí en el autor, etcétera. O sea, cumplía con un montón, digamos, de rasgos de personalidad, probable ocupación sobre todo, y eso a mí es como que me puso mal, porque yo decía, bueno, este hombre no tenía a quien acudir porque ya venía padeciendo violencia doméstica por parte de uno de los familiares. Aparte tenía un alcoholismo crónico, era un hombre muy bueno, la gente lo quería, pero a veces, viste, lo encontraban durmiendo totalmente alcoholizado en la calle. Y era un hombre muy bueno. Entonces, todo este uso de la violencia para aprovecharse de él por parte de un familiar me parecía terrible. Y esto ya venía haciéndose, o sea, pasando incluso 1 año y 9 meses antes. Tremendo. Yo pertenezco a la generación, digamos, que fue atravesada e impactada por el caso de Robledo Puch. Acá, con Roberto, que somos coetáneos, es como el hecho, digamos, que marcó un antes y un después. Y fue una de las primeras veces, por lo menos que yo recuerdo, que empezó a trazarse, digamos, perfiles psicológicos, ¿no? Es decir, la sociedad realmente estaba muy, muy impactada y muy desconcertada, sobre todo por este contraste que había, ¿no?, entre la imagen de él, un chico que parecía además más chico de lo que era, con esos rulos medio angelicales. Y cuando se empezaron a conocer los crímenes, era una cosa aterradora. Uno lo mató y le deformó la cara con un soplete. Claro. Una cosa tremenda. Innecesaria, digamos, ¿no? Totalmente, crueldad. La pregunta es, ¿vos podrías trazar, digamos, patrones en todos los criminales, asesinos seriales, o son universos, cada asesino es un universo? Pues bueno, se habla de la psicopatía, ¿no?, de los rasgos psicopáticos. Pero la verdad es que cada psicópata en sí mismo es un mundo. Totalmente, y expresarlo en un acto criminal también. Incluso nosotros, por ejemplo, existen psicópatas y otros delincuentes violentos. O sea, no todo el que mata es un psicópata, puede ser un trastorno de psicosis, puede ser un trastorno grave de impulsividad, que de eso está llena la cárcel. Y aparte, los psicópatas, vos esto lo sabés, que tiene una predisposición genética y que la crianza puede contribuir a que estos rasgos, estas conductas florezcan o impedirlo. Pero también hay personas que se comportan como psicópatas porque el contexto, la vida que han llevado, la crianza, los ha arrojado a eso, que son los trastornos, digamos, antisociales de personalidad, o lo que se conoce como sociópatas. O sea, donde no hay, digamos, predisposición genética, pero la conducta es así, y que a diferencia del psicópata pueden tener, digamos, relaciones, vínculos genuinos con muy pocas personas, pero los tienen realmente. Mira, decís algo interesante, porque en general se suele repetir una y otra vez de manera errónea, que los psicópatas no sienten empatía, que no se pueden identificar. Sí, los psicópatas sienten eso. Además, se pueden identificar hasta tal grado que pueden fingir y pueden encarnar personalidades completamente distintas y ponerse en el lugar del otro y armar personajes. Y decir lo que los demás quieren escuchar. Decir lo que los demás, o sea, se ponen perfectamente en el lugar del empatía otro. Cognitiva tienen, no empatía emocional. Bueno, exactamente. Esa es una... Sí, pero incluso también pueden llegar, digamos, a fingir esos sentimientos que... Exacto. Entonces es interesante, porque viste que en general hay como malentendidos en relación con esto. Ahora, es interesante esto que señalas, porque digo, yo como escritor, a la hora que he incursionado en el género policial, soy un gran lector de policiales, a la hora de construir personajes, te encontrás, digamos, esto que te decía, ¿no? Es decir, cada asesino es tan diferente. Total. Digo, lo que motiva a las personas a matar, por ejemplo, es tan diferente. Entonces, digo, ¿cuál es este salto de la teoría a la práctica? Porque esto también en la psicología, vos salís con toda la teoría. Ahora, la primera vez que te enfrentás, qué sé yo, mi primer laburo fue en el Tobar García, ¿no? Con chicos. Ay, no te puedo.
Y viste cuando decís, y ahora, viste, ¿cómo es esa diferencia entre la teoría y de pronto confrontarte con un asesino de carne y hueso? Claro, a mí lo que es muy buena tu pregunta, porque en lo que es criminología forense o técnica de perfilación criminal, nosotros tenemos, digamos, distintas como vertientes, ¿no? Está el método inductivo, que es el estadístico, que dice las personas que matan así tienen determinadas características. Y está el método deductivo, donde va solamente a lo particular, o sea, omite lo que se sabe anteriormente de, por ejemplo, las personas que matan por ira, las personas que matan por aserción de poder, las personas sádicas, las personas crueles, porque son dos cosas distintas. La crueldad, para nosotros en perfilación criminal, está asociada al castigo, pero no hay motivación sexual ahí. En cambio, en el sadismo puede haber una muerte sexual sádica, donde en el sadismo, digamos que la gran diferencia con la crueldad es que hay una excitación sexual con el sufrimiento del otro. Claro. En la crueldad no. Y justo, digamos, hay que ir viendo, yo prefiero el método mixto, donde todo lo que es el estudio de la víctima o victimológico, que es entender desde el aspecto de la criminología forense por qué esta persona era tan atractiva para dejarla pasar. Entonces, ese análisis yo lo tomo más del método deductivo, ¿no? Que es más específico a todo lo que es la víctima, o sea, un esqueleto, una radiografía de la víctima. Pero la parte técnica, digamos, la uso más del método inductivo, porque me permite a mí tener una tipología, una motivación. Por ejemplo, la venganza es un poderoso motivador. Muchas veces uno, qué sé yo, dice, bueno, me voy a vengar de Federico porque me debe, qué sé yo, $100.000, ponele. Entonces yo empiezo y digo, me voy a vengar con Federico, y después Federico no me atiende el teléfono, no me paga, entonces yo voy acumulando ira y digo, bueno, lo voy a quemar con la familia, ponele. Entonces ahí mi violencia excede lo necesario para vengarme de vos, sino que la quiero extender y ahí pasa a ser una violencia expresiva. ¿Se entiende? De eso te quería preguntar justamente, estos casos que vemos de chicos, poner en la escuela o en las redes, o en contextos así donde uno pensaría que van a socializar y la van a pasar bien y van a aprender y demás, que empiezan a sufrir bullying o no son entendidos o no son escuchados o la socialización les cuesta demasiado y hay demasiadas piedras en el camino, y empiezan a esto, ¿no? Como a juntar esta tensión, y después ocurren estas cosas como lo que pasó el otro día con esta chiquita de Mendoza que lleva un arma, que bueno, por suerte no mató a nadie, pero hay veces en casos que sí llegan a matar a alguien o a lastimar a alguien. No podríamos decir que es un perfil de un delincuente, pero hay una tensión social extrema que parece que empujar a esas personas a cometer delitos. Porque mira, ¿no? Esto está científicamente comprobado, incluso por estudios de la Universidad de Cambridge, en lo que se llama la criminología del desarrollo, hecha, digamos, cuyo uno de los principales promovedores de esta, digamos, criminología del desarrollo es David Farrington. Y él hizo un estudio justamente sobre el bullying y su relación con la delincuencia. Él dice que es una de las conductas antisociales tempranas más graves. Claro. Y él comenzó a hacer un estudio, digamos, longitudinal, que quiere decir que empiezan a reportar todas las conductas antisociales de los chicos que empiezan a exteriorizar el bullying entre los 8 y que se va acentuando mucho entre los 11 y 14 años. Y hacen un estudio de la trayectoria delictiva de estos sujetos hasta los 40 años, o sea, una vez por año, para ver cómo evoluciona esta conducta antisocial y se va asociando a otras o no. ¿Gente que padece bullying o que ejerce el bullying? Que ejerce el bullying. Okay. Entonces, pero también es importante quienes lo padecen, claro. No exime a quienes lo padecen. Pero el tema con el bullying, él lo que logró entender es que no todos los bullies son delincuentes, pero sí todos los delincuentes o la gran mayoría de los delincuentes han sido bullies de chicos. O sea que existe una incidencia. Incluso hay otras conductas como por ejemplo la crueldad animal o la piromanía, porque digamos que son muy graves. El otro día le decía a mis alumnos, porque me preguntaron cuál es la diferencia entre una conducta incendiaria, que es el nombre que yo utilizo,
con la piromanía. Y yo les explicaba que, por ejemplo, le digo, a ver, Federico, ¿qué haces vos cuando estás angustiado? Te pones a leer. Suponete. ¿Vos qué haces, Aida, cuando estás enojada? Enojada. Bueno, ponele que me concentro en algo que me gusta, me pongo a pintar o a hacer algo que me ¿Y vos interesa. cuando tenés miedo? Me escapo. Bueno, el pirómano enciende fuego. Entonces esa es la diferencia entre un pirómano y una conducta incendiaria como aquella que yo necesito hacer para Como ocultar descarga. evidencia, claro. ¿Se entiende? Sí, sí, Perfectamente. O sea, son dos motivaciones distintas, dos necesidades psicológicas distintas. Una es una necesidad psicológica y la otra es una necesidad, digamos, práctica, instrumental. Y ahora pongámonos en la cabeza de esa chiquita que fue armada al colegio, que podía haber sido un desastre. Digo, de milagro no lo fue. ¿Qué le pasa a esa chiquita en este caso, digamos, que la lleva, insisto, ¿no? Afortunadamente no pasó nada, pero lo vemos con mucha frecuencia en Estados Unidos, que terminan en masacres? Entiendo que la menor había sido víctima de bullying, ¿no? Claro, sí, sí. Digamos que en forma constante y donde muchas veces los colegios se lavan las manos u omiten. Y el omitir, el omitir ocuparse de esa conducta, lo que hace es predisponer al resto de los alumnos, claro, y hacer que esa conducta, digamos, no solo se acentúe, sino que se cronifique. Entonces, para la víctima esto es algo terrible, porque la víctima es como en el lugar de trabajo, el mobbing, que es el bullying en el lugar de trabajo. O sea, son 8 horas, 5 días por semana. O sea, no es que va una vez la menor a una clase de canto. O sea, la menor tiene la obligación de estar ahí. Y el colegio para mí, tiene una obligación civil, ¿sí? Tiene que tener una obligación civil, y los padres también, por el daño emocional que ocasionan a los chicos, porque no solo son las conductas francamente violentas, verbales, físicas, sino también los rumores, o sea, hacerle vacío a los chicos. Y después eso se multiplica en las redes. Claro, sí, se prolonga en las redes. Claro. Y como son menores, o sea, ahí tendrían que tener, digamos, una responsabilidad civil y legal el colegio, porque no es cualquier conducta. Total. Laura, otro tema, digamos, que desvela a mucha gente es el de las falsas denuncias. Hemos visto ahora este padre que fue acusado por su ex de violar a los chicos que mintieron para inculpar al padre. Por supuesto, los chicos estaban en una situación de fragilidad y dependencia emocional con la madre. Y después de unos años se demostró que esas acusaciones eran falsas. ¿Qué se puede hacer desde tu saber, desde la perfilación, si realmente, digamos, hay indicios para pensar que esas acusaciones pueden ser falsas en relación con quienes acusan y en relación con quienes son, en este caso, el padre que es víctima de una acusación? Mira, yo no me dedico a ese tipo de conductas. Lo mío es la violencia criminal. O cibercrimen, o qué sé yo, amenazas reiteradas, pedofilia, pederastia, ataques sexuales a mujeres, homicidios, femicidios. Digamos que esa conducta yo no la podría opinar desde un aspecto profesional, pero como, digamos, ciudadana te diría que me parece tremendo el tema de la falsa denuncia. ¿Sabes por qué? Porque una falsa denuncia a quienes, digamos, además de la persona que sufre la falsa denuncia, va en contra de las víctimas reales, porque cada mujer que realmente está pasando por algo, cada chico que está pasando por algo, cuando va a denunciar es tomado como sospechoso y como mentiroso. Entonces, mal que mal, esto pasó siempre en los juzgados, siempre pasó. O sea, nuestros juzgados civiles, la mayoría eran netamente patriarcales y machistas. Entonces hubo cierto avance, no sé, con el feminismo, cierta igualdad, ¿sí? Pero que, como en todos los lugares, en todos los ámbitos, hay gente que agarra lo que es la ley, lo que son los derechos de otros, para, digamos, pisotearlos, porque es una manera de pisotearlo. O sea, vos imagínate una madre que realmente está padeciendo y que, por ejemplo, se da, no sé, en un divorcio contradictorio, donde el padre justamente lo hace contradictorio,
y agarra y, no sé, los fines de semana abusa de los menores. Entonces, ¿la madre qué tiene que hacer? Claro. Denunciarlo. Obvio. La madre cuando denuncia, Obvio. ¿qué dice? Lo que dicen los chicos, no es que están caseteados los pibes. La madre cuenta lo que los chicos dicen en el lenguaje que los chicos dicen. Total. Entonces, si bien yo no creo que llegue a ser un síndrome, porque vos sabés, Federico, y nadie más que vos sabe lo que es un síndrome, que es un conjunto Sí. de signos y síntomas de etiología o de origen desconocido, por decirlo rápido, ¿no? O sea, no sé si llega a síndrome, pero lo que así a mí me parece tremendo, o sea, me parece muy grave no solo para la persona que lo padece, sino para las verdaderas víctimas. Total. O sea, va en desmedro de todos. Total. Bueno, y Laura nos trajo libros, ¿Está viendo? Rastros Criminales, se llama Anatomía del Crimen Violento. Ahí tenemos la cámara, lo vamos a mostrar. Lo publicó Nosotros, creo, ¿no? Ediciones B. ¿Estás trabajando ahora, Laura, en algún, Sí. en algún libro? Ah, mira, acá tenemos otro. Sí, estaba, digamos, haciendo algún bosquejo de uno y bueno, estoy viendo a ver qué pasa. Bien, y bueno, hablando de libros, vos también estás en este eslabón que une esto, ¿no? La criminología con la literatura. Y bueno, de hecho, me invitaste a un encuentro. ¿Te acordás? De escritores. ¿Cómo se llamaba ese encuentro? Yo no me acuerdo, Oscuro Total. Oscuro Total. En ahí, exactamente. nada, un éxito Oscuro tuviste, Total. Muy lindo, Federico. la verdad que Sí. es muy linda charla, digamos, con escritores muy diversos. Y al público que realmente Para estas hablar de novela historias- negra. De novela negra, exactamente, de novela negra, policial. Y otra vez, ¿no? Esta pregunta, ¿cuánto se parece y cuánto de diferente hay en tu laburo cotidiano con esta imagen que uno tiene de los libros, de las películas? ¿Cuánto hay de esa cosa, casi digo, romantizada que se tiene de la criminología? Exacto, lo cual es preocupante. Claro. La glorificación de la violencia es preocupante. El embellecimiento de los agresores es preocupante. Vos tenés, por ejemplo, yo escucho a veces a mis alumnos decir, ay, yo soy fan de Jeffrey Dahmer. A ver, Jeffrey Dahmer, Total. yo para hacer el libro Rastros Criminales, ese de ahí, y mi podcast, yo accedí a los documentos originales del FBI, a los reportes, a las pericias reales de Son cada tremendo, agresor. tremendo. O sea, me leí páginas de 600, un PDF de 600, más 387, más 250, más la pericia, digamos, para hacer, para entender a Dennis Ryder, el asesino BTK. Entonces, yo te puedo hablar desde lo que es la evidencia, de la investigación, de los forenses, y me parece, y yo me acuerdo que les dije a los chicos, ¿saben qué? Jeffrey Dahmer era un productor de material de explotación sexual infantil. O sea, no solo era un sujeto que, bueno, mataba, que porque era rubio, ojos celestes, lo quieren todos, le digo, o lo admiran, pero él lo que hacía con los cadáveres, digamos, las reacciones que tenía con diversas parafilias como la necromutilofilia, que es terrible, que es altamente asociada al trastorno borderline, dentro de lo que yo trabajo, era un productor básicamente de material o lo que se llama pornografía infantil. O sea, ¿qué les gusta de eso, de este sujeto? Total. ¿No? Y, por ejemplo, bueno, ahora que es un poco la especialidad de Roberto Siger, por lo menos acá en el programa de radio, que es la inteligencia artificial. Ah, es interesantísimo. Porque vos viste cómo se metió en todas las disciplinas de la vida. Digo, escribe, por ejemplo, la inteligencia artificial y lo hace mejor que el 95% de la gente, en general. Digo, más allá de cualquier consideración que uno pueda hacer. En todas las disciplinas, ¿cómo se mete la inteligencia artificial en esto, ¿no? En la criminología? Yo no la suelo utilizar. La verdad es que la conozco muy poco. ¿Para qué te voy a mentir? Pero sí, al menos para lo que es mi trabajo, pero sí para preguntar cosas así. Ay, tengo 2 huevos, medio kilo de harina y la esencia de vainilla. ¿Qué puedo cocinar? Sí. Qué maravilloso, esas cosas, viste, que no tenías a quién preguntarse, estás solo en tu casa. ¿Cómo se hace una tortilla de papa, viste? Es fabuloso porque Claro. te da el Tengo esto en la heladera. ¿Viste? ¿Qué puedo hacer? maravilloso. Lo aprendí de una amiga. Total. Bueno, pero te digo que esto va a empezar a tener
tener mucha incidencia en todo y por supuesto también en la criminología. Laura, de verdad que un gustazo, se nos recontrapasó rapidísimo el tiempo. Es súper interesante, ¿no? Realmente que me quedo con muchas ganas de leer el libro que por suerte nos trajo sí, cada uno, ahí se ve. Bueno, espero que nos crucemos en algún otro festival de literatura. Y siempre es un enorme placer conversar. Bueno, igualmente. Gracias. Vamos a un temita y ahora volvemos.